Ay, güey, estoy desnudo. Yo sé, yo entiendo que YouTube no es precisamente un centro cultural para venir a nutrirte de las cosas más intelectuales que pueda tener la vida, que te pueda ofrecer la vida. Sí las hay, ¿verdad? Pero también hay cosas como estas. Estaba buscando información de celulares, de cómo los YouTubers trabajan en la cuestión de los celulares, porque es algo que también me interesa. Y me encontré con este video del usuario Charlie P que dice, ¿cómo es tener un Galaxy S22 Ultra? Yo me quedé, mames, ¿a poco a la gente le gusta eso? O sea, que alguien te esté presumiendo durante 28 minutos que dura el video, que te esté básicamente presumiendo lo que es tener algo que tú no puedes tener, o bien invitándote a que tú también lo quieras comprar, pues para que te sigas sumando a esta cosa del consumismo. Mira, yo cuando creé este canal, lo hice a raíz de que como ya había comprado muchas cosas de audio, dije yo, bueno, pues vamos a tratar de sacarle un poco, un tanto de provecho a este asunto del YouTube, a ver qué tanto se puede monetizar, a ver qué tantos patrocinios pueda tener y al mismo tiempo, pues tratar de ayudar con mis experiencias, ahora sí que reales, a la gente que no le sabe a las configuraciones de la audiofilia, porque pues realmente configurar la cadena de audio a veces tiene su chiste, ¿no? Pero pues básicamente aquí lo que está haciendo este usuario es pues simplemente, ahora sí que sangolotearte en la cara un teléfono que pues para empezar ni está tan chido. Te digo, yo lo tengo porque es una herramienta de trabajo, pero la verdad este año ese teléfono para mí fue una decepción. Primeramente por el diseño y segundamente porque pues realmente la única diferencia que yo percibo así bien es la pantalla que se ve muy bonita y el uso del S Pen que dicho sea paso yo el S Pen no lo uso, pero tanto como para ponerme a presumirte 28 minutos que tú no tienes algo. Por eso yo me pregunto, ¿es lo que la gente ve hoy en día? Yo le pregunto a ustedes, a mi público consentidor, ¿realmente esto es lo que les gusta ver a ustedes? Oh, yo sé, ¿verdad? A la gente le gusta reggaetón, Daddy Yankee, pues supongo que también le ha de gustar algo similar, pero bueno, por lo menos el reggaetón y el Daddy Yankee, pues te pones a bailar, ¿no? Y pues digo que te pongas a bailar con tu teléfono, o no sé, por eso les estoy preguntando, porque yo soy un boomer. Yo soy un boomer que no alcanza a comprender algunas cosas de la chaviza hoy en día. Y mira que trato de mantenerme actualizado con lo que es la tecnología y pues en este caso la audiofilia, ¿no? Y pues, pues no sé. Por eso abro esta duda, debate. ¿Realmente, realmente te gusta caer a estas instancias? 28 minutos para que me presuman un teléfono. A su máquina. Yo en estos días he estado subiendo fotos comparativas entre el S21 y el S22, pues para que realmente la gente sepa que pues no deja de ser un teléfono celular, güey. O sea, esta cosa no va a cambiar tu vida, esta cosa no va a ser que amanezca más temprano ni nada. De hecho, pues te vuelvo a repetir, es un teléfono hiper aburridísimo. Este se me hace más bonito el del año pasado. Y pues no sé, digo, para los que ya me conocen, no sé si ya logré darme a entender lo que te quiero decir. ¿Cómo es vivir con un teléfono? Pues nada, güey, estás ahí pegado todo el día, te notifica las cosas, eso sí, bueno, no sé si él lo use de esa manera, pero eso sí, este teléfono es ahora sí que es un diccionario andante. Realmente todos lo utilizamos pues para lo que se le puede dar uso a esto como una fuente de información infinita. Yo con esta cosa he perdido inglés, ¿eh? Yo he aprendido inglés, he estudiado historia, he estudiado de todo, pero pues al parecer creo que a mucha gente solamente le interesa el tema de tomar mejores cámaras y de tener el teléfono más actualizado. Yo tengo el teléfono más actualizado por lo general porque como les doy mucho uso para la grabación de videos, la batería se degrada mucho, pero ese es otro tema también muy feo. O sea, las baterías son horribles. Antes, hace 10 años, uno decía, ay, cuando los teléfonos tengan más miliamperios ya no vamos a batallar. Y ya llegamos a las fechas en donde los teléfonos tienen más miliamperios y siguen siendo igual de ineficientes. Claro, ¿verdad? Obviamente es porque consumen más recursos, pero pues es que así va a ser siempre.
a menos de que llegue algo realmente novedoso y revolucione todo el mercado. Y mira que déjame decirte que yo soy amante de los teléfonos, ¿eh? Yo tengo una cuestión también vanidosa de querer siempre tener el teléfono más reciente. No lo voy a negar. Pero ya llegar a esto, pues, güey, pues bueno, repito, abro pregunta, abro debate, déjame en la caja de los pedernales, ¿qué opinas de esto? Hemos llegado a tantas banalidades como para ver a un vato presumir un teléfono durante 28 minutos. No sé, lo voy a ver. No lo quiero ver porque se me hace como que, ay, güey, pero lo voy a ver. Pero aún así, y aunque el producto de este video tuviera algo nutritivo, de todas maneras, el título está bien Televisa, güey. Bueno, los leo. Gracias.